Buenos días. El tema que voy a abordar en este quinto encuentro internacional de la RELACA es sobre el desarrollo del derecho espacial en América Latina. El derecho espacial, esto es, el conjunto de normas nacionales e internacionales que regulan las actividades llevadas a cabo en el espacio exterior, brinda la base jurídica a toda la actividad espacial, realizada por los estados o por empresas privadas. Es el sustento legal de dichas actividades. El derecho espacial internacional se desarrolló a partir de los años 60. La Comisión del Espacio de las Naciones Unidas, conocida por su sigla en inglés COPUOS, establecida en 1958 y que cuenta actualmente con 95 miembros, fue el organismo encargado de proyectar y elaborar la normativa que se aplicaría a las mencionadas actividades. A su impulso, y bajo la regla del consenso, se crearon los 5 tratados espaciales que conforman el denominado Corpus Juris Spatialis, al que se agregaron 5 conjuntos de principios aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los 5 tratados son el Tratado del Espacio de 1967, el Acuerdo de Salvamento de 1968, el Convenio de Responsabilidad de 1972, el Convenio de Registro de 1975 y el Acuerdo de la Luna de 1979. El Tratado del Espacio de 1967, considerado como la Constitución del Espacio, establece los principios fundamentales que rigen el espacio exterior, principios que luego fueron desarrollados por los tratados posteriores. Estos principios son que la exploración y utilización del espacio deben hacerse en provecho e interés de todos los países e incumben a toda la humanidad. El espacio estará abierto para su exploración y utilización a todos los estados. No podrá ser objeto de apropiación nacional. Deberá ser utilizado exclusivamente con fines pacíficos y los estados deberán guiarse por el principio de la cooperación internacional. Aunque no está establecido a texto expreso, sino solo en el Acuerdo de la Luna, un sector de la doctrina internacional, entre la que se encuentra parte de la doctrina latinoamericana, considera el espacio ultraterrestre como patrimonio común de la humanidad. Por el contrario, otro sector de la doctrina entiende que no es lo mismo establecer que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, incumben a toda la humanidad, como establece el Tratado del Espacio, que disponer, como lo hace el Acuerdo de la Luna en su artículo 11, que la Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad, por lo que este sector de la doctrina no considera el espacio como patrimonio común de la humanidad. ¿Cuál es el grado de adhesión a los tratados espaciales internacionales? El Tratado del Espacio de 1967 fue el que obtuvo un mayor grado de adhesión, habiendo sido ratificado hasta el 1 de enero de 2020 por 109 estados. Por el contrario, el Acuerdo de la Luna de 1979 ha sido solamente ratificado por 18 estados, entre los que no se encuentran las de las potencias espaciales. Se considera por parte de la doctrina que la falta de ratificación se debe, entre otras cosas, a la falta de definición del espacio ultraterrestre, al no deseo de adquirir nuevas responsabilidades en el área del derecho espacial, a la falta de voluntad de aceptar la declaración de que la Luna es patrimonio común de la humanidad y a las restricciones impuestas al uso militar del espacio ultraterrestre. ¿Cuál es la situación en América Latina? El objetivo de esta presentación es analizar cómo se encuentra la región latinoamericana desde el punto de vista del derecho espacial, ya sea en lo relativo a su adhesión a los tratados espaciales internacionales que constituyen el Corpus Juris Spatialis o en referencia al dictado de leyes espaciales nacionales. En cuanto al número de ratificaciones que han obtenido los tratados espaciales en el área latinoamericana, la situación es muy heterogénea. Hay países que han ratificado los 5 tratados, como el caso de Chile, México, Perú y Uruguay. En el otro extremo tenemos el caso de Colombia, un país que ha desarrollado actividades espaciales, tengamos en cuenta los proyectos de los satélites Libertad 1 y FACSAT 1, y que ha establecido la Comisión Colombiana del Espacio y en el ámbito privado creó la Agencia Espacial Colombiana en 2017.
sin perjuicio de lo cual este país ha solo suscrito el Tratado del Espacio y el Acuerdo de Salvamento y ha ratificado los convenios de responsabilidad y de registro. Paraguay, por su parte, país que creó en 2014 la Agencia Espacial Paraguaya y tiene proyectado lanzar un CubeSat en 2021, sí ha ratificado el Tratado del Espacio. Por su parte, es diferente la situación de los países que lideran la actividad espacial en América Latina, que tienen sus agencias espaciales y han desarrollado y están desarrollando programas espaciales muy importantes, como Argentina y Brasil. En el caso de Argentina, se destacan los programas ARSAT y SAOCOM, y en Brasil el programa CIBERS. Ambos estados han ratificado los 4 primeros tratados, no así el Acuerdo de la Luna. En cuanto a la integración de los países latinoamericanos en el COPCOS, si bien es bastante amplia, ya que son miembros la mayoría de los países del área, como verán en este cuadro, la participación de estos estados en las sesiones de la Comisión es dispar. Ahora bien, en las últimas décadas han habido importantes cambios en cuanto al desarrollo de actividades espaciales. Conjuntamente con los estados, participan ahora organismos internacionales gubernamentales, así como también empresas privadas que se dedican de lleno a realizar actividades comerciales, es decir, la explotación e utilización del espacio ultraterrestre con fines de lucro. Nos encontramos en la era de la comercialización. En realidad, desde los inicios de la era espacial se sabía que la exploración, explotación y utilización del espacio y sus recursos naturales presentaría nuevas oportunidades y desafíos. Existía la expectativa de que recursos de inestimable valor estaban al alcance de toda la humanidad. El Tratado del Espacio permitió que los organismos gubernamentales y las entidades no gubernamentales realizaran actividades en el espacio ultraterrestre, estableciendo en su artículo 6 que las actividades de las entidades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado parte. Como consecuencia de esta comercialización, han surgido muchos problemas legales nuevos, para los que no existen soluciones fáciles, como la licencia de pequeños satélites propiedad de entidades privadas, la regulación de frecuencias de radio y órbitas, el registro internacional y nacional de satélites y problemas de asignación de responsabilidad entre entidades gubernamentales y privadas. Además, la expansión de las actividades comerciales espaciales también plantea una gran amenaza para el entorno espacial. No existen leyes vigentes que se ocupen del problema ambiental espacial, que es causado principalmente por los desechos espaciales. Son cada vez más los países que se unen al Club Espacial. Lograr la aprobación de legislación espacial a nivel internacional resulta difícil o casi imposible. Esto se evidencia por el hecho de que no se han concluido tratados internacionales bajo el marco de las Naciones Unidas desde la adopción del Acuerdo de la Luna de 1979. Para paliar estos vacíos normativos, se dictan disposiciones de soft law, derecho blando, es decir, un conjunto de normas que no tienen fuerza obligatoria y que incluyen recomendaciones, códigos de conducta y principios que pueden servir como fuente inspiradora para futuras regulaciones internacionales en la materia. Se alienta entonces a los estados a que promulguen su propia legislación espacial nacional que brinde orientación para sus actividades comerciales espaciales nacionales. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al Tratado del Espacio y a los convenios de responsabilidad y de registro, los estados de lanzamiento son responsables por las actividades nacionales en el espacio exterior, aun cuando dichas actividades sean conducidas por empresas privadas, y como estado de lanzamiento deben registrar los objetos espaciales. Las normas nacionales, por un lado, deberían implementar a nivel doméstico las obligaciones que surgen de los tratados espaciales y, por otro, asegurar que las empresas privadas observen los principios cardinales del derecho espacial internacional en el mismo grado que lo hacen las entidades
gubernamentales. El COPUOS alentó la creación de capacidad en derecho espacial como una tarea principal en la nueva era. Esto implica dos aspectos del trabajo: alentar a más países a adherirse a los 5 tratados espaciales existentes y a los miembros de dichos instrumentos internacionales para implementar las obligaciones del tratado a través de la legislación espacial nacional. A efectos de lograr esto, la Comisión realizó una serie de talleres con el fin de crear la capacidad de derecho espacial, que tuvieron cierto éxito ya que el número de adherentes a los distintos tratados aumentó. Alentó entonces a los miembros del COPUOS a dictar legislación espacial nacional. Para ayudar a sus miembros a elaborarla, la Asamblea General de Naciones Unidas, basada en un texto preparado por el COPUOS, adoptó una resolución: recomendaciones sobre legislación nacional relevante para la exploración pacífica y el uso del espacio exterior. Según lo dispuesto en esta resolución, la normativa nacional deberá contemplar los siguientes elementos: a qué actividades espaciales se aplica, la autorización y concesión de licencias, establecer procedimientos adecuados para garantizar la supervisión y vigilancia continuas, llevar un registro nacional, garantizar una cobertura en caso de reclamaciones por daños y perjuicios. Ahora bien, la existencia de legislaciones nacionales no asegura una regulación integral de las actividades espaciales nacionales, sino que dichas legislaciones se refieren solamente a algunos de los aspectos que desde el punto de vista del legislador son de importancia directa para un determinado Estado. Por ejemplo, las licencias, certificaciones, seguros, etc. Teniendo en cuenta que el Tratado del Espacio establece que los Estados deberán asegurar que las actividades llevadas a cabo por entidades no gubernamentales se efectúen en conformidad con las disposiciones de dicho tratado, pueden darse entonces diversas situaciones. Puede darse el caso de Estados en los que se llevan a cabo actividades espaciales por parte de los privados, pero que no sean Estados partes del Tratado del Espacio. Por otra parte, puede existir Estados que sean partes del Tratado del Espacio, pero que no han dictado legislación nacional que regule las actividades de los privados. Y por último, Estados partes del Tratado del Espacio que han dictado legislación doméstica, pero que la misma no se adecua a la legislación espacial internacional. Lo que sucede es que algunos países han adoptado regulaciones y leyes específicas que gobiernan todas o la mayoría de las actividades espaciales llevadas a cabo en su territorio o por sus ciudadanos, como el caso de Estados Unidos, Reino Unido, la Federación Rusa, Suecia, Francia, Sudáfrica, Corea del Sur. Otros han aprobado unas pocas leyes específicas y también han hecho algunas modificaciones necesarias a las leyes generales existentes para extender su aplicación a las actividades espaciales, como China, Alemania, Canadá y Japón. Hay otros casos, como el de la India, por ejemplo, donde se realizan muchas actividades espaciales, pero hay casi una total ausencia de leyes específicas que traten el tema. Respecto a la creación de normativas espaciales nacionales en América Latina, algunos países han aprobado leyes o decretos para la creación de sus entidades espaciales, las cuales le han otorgado atribuciones y responsabilidades en materia espacial, pero no ha habido un desarrollo sustantivo en este campo. Tal el caso de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE en Argentina, la Agencia Espacial de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú y de Venezuela. Veamos algunos ejemplos de normativas espaciales nacionales en América Latina. En Argentina, país que alberga a uno de los máximos precursores del nacimiento y desarrollo del derecho espacial, nos referimos al doctor Aldo Armando Coca, ha estado involucrada en la regulación de las actividades espaciales desde tempranos tiempos. Comenzó a adoptar leyes espaciales nacionales en los años 90, estableciendo un fuerte control gubernamental a las actividades espaciales privadas a través del Plan Espacial Nacional, creado por la CONAE.
En el mismo se establece la política general para el uso y explotación de la ciencia y tecnología espaciales, implementa la autorización y supervisión continuas, establece un régimen para las telecomunicaciones espaciales y también el registro de los objetos espaciales. La CONAE es la única agencia estatal competente para diseñar, ejecutar, controlar y administrar los proyectos espaciales y redactar, actualizar y enmendar el Plan Espacial Nacional. Por un decreto de 1995 se creó el Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio. En el caso de Brasil, la legislación brasileña se integra con todos los acuerdos internacionales firmados y ratificados por Brasil y también con la regulación espacial doméstica, incluyendo las regulaciones y contratos promulgados por la legislatura. La normativa espacial puede dividirse en tres grupos. Leyes adoptadas en la primera etapa de las actividades espaciales, de los años 60 a 80, cuando esta cuestión en Brasil era mirada desde un punto de vista científico y principalmente en términos de seguridad nacional. Leyes adoptadas en los años 90 que subrayaron la naturaleza civil de las actividades espaciales en Brasil y prepararon al país para aumentar sus esfuerzos en el campo de la cooperación espacial internacional. Y leyes aprobadas en los comienzos del siglo XXI que tenían como fin prestar atención a las demandas concretas de la comercialización espacial. Brasil cuenta con casi 60 normas, entre leyes, decretos y otras, referidas al área espacial. Por último, Paraguay, que en 2014 creó la Agencia Espacial del Paraguay, aprobó con un decreto del 2019 la Política Espacial de la República del Paraguay, en la que se establece, entre otras cosas, que se impulsará la constante actualización del marco legal que sustente a la Agencia Espacial, para fortalecer su institucionalidad y maximizar la eficiencia de sus actividades, agregando que el marco legal nacional estará en consonancia con los acuerdos y tratados internacionales que estén en vigor y de los cuales el Paraguay es parte. A manera de conclusiones, digamos que la situación de América Latina respecto al derecho espacial internacional es diversa, ya que, como vimos, algunos estados han aprobado los 5 tratados espaciales y otros solamente uno. Respecto a la legislación nacional, algunos países latinoamericanos se encuentran más avanzados en cuanto al dictado de leyes espaciales nacionales, aunque la mayoría de la legislación se circunscribe a la creación de sus agencias u organismos espaciales o a la creación de los registros nacionales de objetos espaciales. Sería deseable que los países de la región que no lo han hecho o no lo estuvieran haciendo, en los cuales ha habido avances, participan nuevos actores y existen planes de desarrollo futuro de sus industrias espaciales, trabajaran en la elaboración de proyectos para crear legislación espacial interna, tomando como base las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Legislación Nacional Espacial del COPUOS. La evolución del derecho espacial de los países latinoamericanos se dará en proporción al desarrollo tecnológico, científico y académico y a la intervención del sector no gubernamental en las actividades espaciales locales, lo cual permitirá generar reglas claras de participación con especial atención en la regulación y fiscalización. Estos son los comentarios que quería realizar sobre el derecho espacial en América Latina. Muchas gracias.